Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos en vivo, en directo, estamos en una emisión más de Radio Vida Jiré, viviendo la palabra de Dios. Mi nombre es Luis Fuentes, locutor de radio y evangelista, y bueno, el día de hoy nos encontramos en un templo cristiano que se llama Getziba, y bueno, nos encontramos con la familia pastoral, y bueno, Pastora Luz, ¿cómo está? Buenas tardes, hermano. Pues bendecida, gracias a Dios. Estamos bien, es un gusto que nos hayan visitado y bien, pastor. Bien. Ok, muchas gracias, pastora. Le voy a hacer una pregunta. Bueno, ella es la pastora de aquí, de la iglesia Getziba, la pastora Marilú. Dígame, pastora Marilú, ¿cuántos años llevan pastoreando esta iglesia, este templo de Getziba? 10 años, mi hermano, gracias a Dios. Ok, excelente. Muchas gracias. Y bueno, nos encontramos también con el pastor Eduardo, el esposo de la pastora Marilú. Pastor Eduardo, por favor, dígame algún momento difícil que hayan vivido como iglesia, más sin en cambio, pues que ustedes siguen de pie. Sabemos que la palabra de Dios, que aunque pasemos por las aguas, Dios va a estar con nosotros. Aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. ¿Algún momento difícil, Pastor Eduardo, que hayan vivido como iglesia, como familia, que pues estén tentados a dejar el ministerio, a dejarle de servir a Dios? Cuéntenos, por favor, Pastor. Le voy a pasar el micrófono. Sí, bueno, tiempos muy difíciles, pero gracias a Dios, Él nos ha hecho, o lo hemos superado, pero solamente por Él. Sí hemos tenido un tiempo difícil, pero también hemos disfrutado mucho en la compañía y la presencia de Dios en este lugar. Gracias a Dios por su bendita presencia. Y gracias, hermanos, les doy por haber venido. Gracias a Dios y que Dios los bendiga siempre, hermano. Amén, amén. Muchas gracias. Y bueno, gracias, pastores, por sus respuestas. Y bueno, también nos encontramos con la hermana Gaby, prácticamente la hija de los pastores, la hermana Gaby y la hermana Vane. Por favor, hermana Gaby, cuéntenos por favor en qué ministerio sirve al Señor, de qué manera, y cuéntenos su experiencia que ha tenido sirviéndole al Señor en este templo. Le voy a pasar el micrófono. Hermano, Dios le bendiga. Bueno, pues como bien lo ha dicho, somos casi los hijos de los pastores. La pastora Marilú es mi tía y yo sirvo en la alabanza, gracias a Dios, porque Él ha transformado nuestra vida, mi vida y la de mi hermana, y Él nos ha dado muchas bendiciones. Y en mi experiencia personal yo le puedo decir que no importa si sirves en la alabanza, no importa si sirves con los niños, no importa si te dedicas a barrer el templo, todo el servicio que tú haces para Dios, Dios siempre te recompensa. A pesar de que seas falto delante de Él, a pesar de que no des aún más porque podemos dar más, a pesar de que no lo hagamos tal vez con la mayor excelencia, porque como músicos muchas veces nos equivocamos a más no poder, y creo que lo más importante es saber para quién lo estás haciendo. Cuando tú sabes para quién estás sirviendo y qué estás haciendo, entonces puedes seguir adelante y puedes saber que hay un Dios que está viendo lo que tú estás haciendo y Él lo va a recompensar, independientemente de la vista que los hombres tengan hacia tu trabajo. Dios tiene otro propósito y Dios ve realmente tu corazón y el corazón de cada uno de los que sirven. Amén. Pues, hermano, les voy a contar un poco el contexto de la hermana Gaby. Ella es estudiante de Derecho en la mayor casa de estudios aquí en México, la UNAM. Es una mujer muy estudiosa, muy responsable, sirve al Señor. Y bueno, también los pastores son muy trabajadores, han hecho una buena labor aquí con sus hijas, con su hijo que también estudia Derecho. Y bueno, han tenido situaciones difíciles, han tenido tiempos de bendición, han tenido también situaciones difíciles de enfermedad, pero ellos siguen firmes aquí en el Evangelio y damos gracias a Dios por su vida. Y bueno, también estamos aquí con la hermana Vanessa.
Ella es la más pequeña de las dos hermanas que se encuentran aquí, prácticamente hijas de los pastores. Y bueno, hermana Vanessa, por favor, cuéntenos, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tienes? Primeramente, ¿qué edad tienes tú, Gaby? 19 años, se me olvidó preguntar eso, una disculpa. Y bueno, Vane, ¿qué edad tienes? ¿En qué área sirves al Señor? ¿Y cómo te has sentido en este tiempo sirviéndole al Señor? Te voy a pasar el micrófono para que nos respondas, por favor. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Yo tengo 17 años y sirvo en el Ministerio de Alabanza y estoy cursando un instituto en pedagogía, o sea, trabajo en las dos áreas. Y, o sea, mi experiencia ha sido que, por ejemplo, yo he visto que cuando tú le entregas tu corazón a Dios, eres el que mueve montañas y eres el que obra. Que dice su palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, cuando tú tratas de llevar una vida correcta delante de los ojos de Dios, no perfecta, porque perfectos no somos nadie, pero cuando tú tratas de llevar una vida correcta delante de Dios sin agradar a los demás, sino solamente a Él, Él es el que se mueve por medio de ti, que te gusta como un instrumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver en la Biblia grandes siervos que fueron usadas sus manos para hacer grandes milagros, como lo hizo Moisés y Elías, ¿no? Pero vemos que eran personas temerosas a Dios. Entonces, cuando tú tratas de llevar una vida recta delante de los ojos de Dios, o que tú le quieras agradar su corazón, Dios te paga de una forma tan sobrenatural. Y, por ejemplo, yo lo he podido ver de igual manera con los niños. Trabajar en la área de los niños es una área que muchos no quieren trabajar, ¿no? Pero pues Dios te enseña grandes cosas porque trata con tu corazón y puedes ver la necesidad que hay en esos pequeños que en algún momento yo pude tener o en algún momento alguno pudo tener, ¿no? Que no es simplemente ir a la escuela dominical todos los domingos y hacer un dibujo en una hoja, ¿no? Significa enseñarles y trazarles una línea, un camino por donde los niños tienen que ir avanzando para que después ellos puedan ser hombres y mujeres que adoren a Dios y que, como dice su palabra, instruya al niño desde pequeño y aun cuando sea grande seguirá en sus caminos, ¿no? Entonces ese niño pueda crecer y tú puedas encaminar al futuro pastor, a un profeta, ¿no? Y pues esa ha sido mi experiencia. Muchas gracias. Y bueno, contándoles igual un poco del contexto de la hermana Gaby, ella estudia en la preparatoria, ella estudia para ser chef. Me mencionaba hace unos días que pues quiere estudiar odontología y pues ahorita está en el área de turismo, ¿correcto? ¿Turismo? Perdón, me equivoqué, hermanos, no es para ser chef, está estudiando turismo, donde está aprendiendo cocina y bueno, ella quiere ser odontóloga y bueno, damos gracias a Dios por su vida, son señoritas muy, muy valientes, muy esforzadas, que estudian, que trabajan, que sirven en la obra del Señor. Y bueno, Pastora Marilú, por favor, cuéntenos un momento difícil que hayan vivido en el ministerio y cuéntenos un momento agradable, un buen sabor de boca. Sabemos que servir al Señor es hermoso, pero de repente vivimos situaciones. Pero cuéntenos un momento difícil que haya vivido usted en el ministerio con ganas de tirar la toalla y cuéntenos también un momento, pues, agradable que usted diga, mi Señor vive y mi Señor es bueno. Sabemos que el Señor siempre es bueno, pero cuéntenos estas dos partes, por favor, pastora. Bien, uno de los tiempos difíciles, hay dos tiempos difíciles en el tema del ministerio. El primer tiempo fue cuando estábamos ya en el instituto para pastores. La verdad es que fue un tiempo muy difícil. Para mí en lo personal tuve una prueba muy fuerte con mi hijo mayor, fuerte, al grado de que se amenazaba la vida de él, ¿no? De que lo podían matar. Entonces era en un tiempo en que yo no podía tampoco meter ni las manos por él. Y pude ver la mano del Señor porque a raíz de esto un chico sí murió, pero pude ver la mano de mi Dios que vive y es grande, en que
pues Dios fue fiel con mi hijo, aún no mereciéndolo. Y fue una prueba muy fuerte porque como padres sabemos que nuestros hijos son una parte muy importante, pero para mí, en lo personal, sí amo a mis hijos, pero lo importante de mi vida es Dios. Y el tiempo hermoso, después de esa prueba, Dios me bendijo grandemente porque en lo personal yo añoraba el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces una noche el Señor en sueños prácticamente me bautizó. Y ese es el tiempo para mí más importante y más hermoso de mi vida. Yo tuve un sueño. En este sueño estaba en mi cama, sale una mano así como del cielo, me agarra de mi cama, yo dormía, al lado de mi cama había una alberca muy transparente, con el agua muy transparente, me baja esa mano y me mete en esa alberca, me lleva hasta la orilla y me sumerge y me dice, descansa. Al otro día, ese día fue sábado, al otro día que despierto es domingo, predican del Espíritu Santo y el Señor en esta misma iglesia me bautiza con su Espíritu Santo. Para mí el Espíritu Santo es el ser maravilloso y es algo tan hermoso, es algo inolvidable, es el tiempo más hermoso de mi vida y sí he pasado cosas difíciles, pero les puedo decir que con todo y todo nunca he pensado en tirar la toalla, nunca he pensado en decir hasta aquí, la verdad es que no. Tuve otro tiempo difícil cuando a mi marido en el COVID le dio el COVID, le dio después enseguida, o sea, al mismo tiempo le dio el COVID le provoca un infarto al corazón y el infarto al corazón, un infarto al cerebro, 3 en 1. Entonces, es un tiempo difícil, porque se dieron muchas cosas bien feas, se movieron muchas cosas espirituales bien tremendas, Dios lo sabe, y sí fue un tiempo difícil, pero tampoco no pensé en decir ya no eres mi Dios ni nada de eso, no, mi Dios es mi Dios, y le doy gracias a Dios porque nunca, de los nunca, he pensado en decir, en tirar la toalla o ese tipo de cosas, y así le pido al Señor que nunca me permita ni que llegue ese pensamiento, ni en la prueba más fuerte que el Señor me agarre para que nunca haya ese pensamiento en mí. Ok, muchas gracias pastores, Dios les bendiga. Mira, bueno, quiero hacerles otra pregunta, bueno, más que nada que preguntarles, sino por favor, quiero que le digan a la gente que nos va a ver, ¿qué le podrías decir, Gaby, por ejemplo, qué le podrías decir a esa gente que tiene problemas, que tiene situaciones, que ya no encuentra salida, que se siente en depresión, en drogas, que están mal, pues? ¿Qué esperanza le puedes decir? ¿Qué mensaje, digamos, qué les podría decir a esas personas que tienen situaciones difíciles, Gaby? Cuéntanos. Yo considero que en las situaciones más difíciles de nuestra vida, siempre, y lo busquemos de la manera en la que la quieramos ver, sea de una manera teológica, sea de una manera científica, incluso sea de una manera filosófica, de la manera en la que te quieras acercar o de la manera que tú lo quieres ver, creo que sobre todas las cosas lo único que te puede ayudar como persona es reconocer que hay un Dios. ¿Por qué? Porque aunque haya quienes digan es que Dios no existe, es que Dios no es real, es que cómo es posible que puedas hablar de Dios aún en medio de lo que está pasando, sí hay un Dios que todo lo ve, que nos escucha, que está ahí, dice clama a mí y yo te responderé. Creo que muchas veces en estas situaciones difíciles, cuando somos cristianos, en ocasiones el ser humano tiende a olvidar. Entonces el ser humano se olvida de Dios. Y cuando eres cristiano y no te tomas de la mano de Dios, obviamente vas a sentir la prueba muchísimo más fuerte o cualquier circunstancia difícil muchísimo más fuerte. Y una diferencia muy grande que hay entre
una persona que camina sin Dios y una persona que camina con Dios es que sí vas a seguir teniendo problemas, sí vas a seguir teniendo deudas, sí vas a seguir teniendo diferentes dificultades, pero la diferencia entre una y la otra es que cuando vas con Dios, todo sale bien y todo nos ayuda para bien. Si están pasando una situación difícil o si tienen una situación muy fuerte, hay veces que pensamos que no hay salida, pero si estamos en Cristo todo nos ayuda para bien. Y aún si no estamos en Cristo, podemos encontrar el refugio en Dios. Entonces, a quien nos escuche y no conozca del Evangelio, yo le podría decir que Jesucristo lo ama y que Él es fiel y Él es bueno. Que sí, si tú te acercas al Evangelio, no todo va a ser color de rosa, pero Dios nunca te va a dejar. Amén, amén. Y bueno, vamos a seguir con esta entrevista. Vamos a hacer estas dos preguntas que faltan. Y bueno, Gaby, por favor, seguramente personas cercas a este lugar que estamos en Iztapalapa, cerca del Metro Periférico Oriente, nos van a ver. Gaby, Vanessa, ya me ando equivocando, mis queridos radioescuchas, una disculpa. Me estoy trabando un poco, pero aquí seguimos. Vanessa, por favor, te animo a que invites a las personas a la iglesia y que les menciones tú la dirección. Si no te sabes bien la dirección, apóyate de tus pastores, pero invita a la gente a la iglesia, aquí al templo de Jesvita, y dinos dónde los pueden encontrar, por favor. Bueno, yo les hago una cordial invitación a la iglesia Hetziba. Nos encontramos en la colonia José López Portillo. Bueno, yo les invito a que vengan a la iglesia. Ciertamente no somos perfectos, todos somos seres humanos, pero pues es la casa de Dios, un lugar donde vienen las personas enfermas, que tienen una necesidad de conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios o dejas que Dios entre a tu vida, Él cambia tu entorno, Él puede sanar aún lo más profundo de tu corazón. Cualquier problema que tú tengas, Dios te escucha. Dios hace milagros, hace cosas sobrenaturales en tu vida, Dios te puede cambiar, así que te invito a que nos vengas a visitar un domingo. Ven, date la oportunidad y ver que no somos como todos, dicen, es que para ser cristiano mejor nada, ¿no? Conocer verdaderamente qué es el cristianismo, que no es una religión, sino que es una forma de vida donde podemos caminar y ser diferentes y conocer a nuestro Padre, ¿no? De una forma diferente a la que nos han contado, y que pues Dios es amor. Nos encontramos en la calle 12, manzana 11, lote 16, y es una casa verde y aquí los esperamos. En la colonia José López Portillo. Y bueno, son unos pastores muy lindos, una iglesia muy bonita, muy unida. Cabe mencionar que aquí en su casa tienen un templo y muy lindo, muy bonito. Los animo a que vengan, mis queridos hermanos. Aquí están cerca del Metro Periférico Oriente. Y bueno, una última pregunta, mis queridos hermanos. El que guste responder, alce la mano. ¿Qué proyectos Dios les ha puesto en su corazón hacer? ¿Qué viene adelante? ¿Qué proyectos Dios les ha puesto en su corazón hacer? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Ok. ¿Listo, pastora? Bueno, tenemos grandes proyectos, todos son basados de la mano de Dios. Tenemos proyectos para jóvenes, pero también tenemos, ahorita para empezar, traemos un proyecto para los niños. Queremos hacer un comedor comunitario infantil. Nos hemos dado cuenta que los niños son muy vulnerables, de alguna manera pues no están bien atendidos. En esta zona vemos que muchos papás trabajan, mamás trabajan o la economía es muy escasa, o lamentablemente lo más fuerte y doloroso del tema es que son hijos de padres alcohólicos, padres drogadictos, gente mala, la verdad. Gente que no teme a Dios y tiene mal a los niños, entonces hay que atender a los niños. Tenemos ese proyecto de hacer exactamente ese comedor comunitario y tenemos otro proyecto, pero eso ya se lo quisiéramos comentar
mi sobrina Jennifer y yo, de manera más personal, les contaremos este proyecto que tenemos. Es un proyecto hermoso, es un proyecto de vida que más adelante les estaremos comentando de qué se trata, pero mientras tanto tenemos ese proyecto y bueno, pues sabemos que no es fácil, pero Dios proveerá, de verdad Dios proveerá, créanlo. Quien lo vea, quien esté pasando también una situación, aquí el hermano no me preguntó, pero yo les quiero decir, quien esté pasando una situación fea, fuerte, dolorosa y no conozca de Dios, crean que en los cielos hay un Dios, y ese mismo Dios que está en los cielos también está en la tierra, y ese mismo Dios que está en la tierra también te está invitando a ti, te está hablando a ti, que estás desesperado, que estás en depresión, en drogas, en alcohol, en robo, que quizás te has metido en cosas malas y te están persiguiendo para quitarte la vida, no lo sé. Sabes que hay un Dios de poder y Dios te puede sanar, Dios te puede limpiar y Dios te puede restaurar. Y no importa qué hayas hecho, dice la palabra de Dios que Él no vino a los sanos, vino a los enfermos, porque el enfermo es el que necesita un médico. Y sabes que el Señor Dios es nuestro médico. Mandó a su Hijo Jesucristo, que Él es el médico de médicos, para sanar toda herida. Así como un día me sanó a mí, porque dice su palabra que de lo más vil y menospreciado sacó para avergonzar a los sabios, y la primera soy yo. A mí me sanó, me limpió y estoy en restauración aún, pero asimismo puede hacer contigo. La iglesia es un hospital donde venimos muchos enfermos a ver a nuestro doctor. Dios te bendiga, quien seas, y un saludo muy fuerte. Ok, muchas gracias. Mis queridos pastores, mi querida familia pastoral, y bueno, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un excelente día, que descansen, y bueno, estamos en una emisión más de Radio Vida Jiré, viviendo la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, nuevamente los invitamos a que se vengan aquí a la iglesia Esvita Getziba, perdón. Iglesia Getziba, están cerca del Metro Periférico Oriente. Si tienen alguna pregunta, háganmelo saber a mis redes sociales. Y bueno, aquí los esperamos con brazos abiertos. Dios quiere bendecirlos, sanarlos, restaurarlos, ayudarlos. Él no vino a juzgar, sino Él quiere salvarlos. Y bueno, he aquí sus instrumentos que el Señor tiene para hacer ello. Y bueno, que Dios les bendiga, mis queridos radioescuchas, que tengan una excelente noche. Y bueno, nos despedimos. Bendiciones, que tengan excelente noche, que descansen. Nos vemos en una entrevista más, en una emisión más de Radio Vida Jiré, viviendo la palabra de Dios. Que descansen.